Después de haber repasado y reforzado conocimientos anatómicos, como tipos de articulaciones, músculos y los movimientos o las funciones de esos músculos, vamos a continuar con la aplicación práctica de estos conocimientos. En este tema, evaluación postural, vamos a aprender, o se va a aprender a analizar diferentes posturas, anomalías estructurales o funcionales de los deportistas. En esta imagen podemos observar cómo una alteración en el pie puede provocar alteraciones en otros segmentos corporales. Por ejemplo, una alteración de pie o en el pie, como puede ser pisada en prono o pie en prono, nos trae alteraciones a nivel de tibia, a nivel de cadera, nivel pélvico, con las crestas ilíacas, y a nivel de hombro. Una alteración que se puede considerar como simple, como lo es en pie, puede provocar diversas afectaciones en otros segmentos corporales. Ahora, ¿cómo se va a realizar esta evaluación postural? Primero, debemos crear o debemos redactar una ficha de identificación, la cual va a llevar nombre, edad, deporte o actividad física que realiza el deportista, posición que desempeña en el deporte y si ha tenido alguna lesión previa, en ese punto de ficha de identificación se va a anotar, se va a describir. Posterior a eso, tenemos una evaluación postural. En esta evaluación postural, el evaluador colocará al deportista de una forma lateral y una forma frontal o posterior. Repito, el evaluador colocará al deportista en una vista lateral y una vista frontal o posterior. Se van a evaluar aspectos de cabeza y cuello, hombro, columna, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie. En la vista lateral y vista frontal o posterior, vamos a observar diferentes anomalías. En una vista lateral, podemos observar alguna alteración o algún aumento de las curvaturas de la columna. En una vista frontal o posterior, se puede observar un valgo de rodilla. Se puede observar una elevación pélvica o una elevación de un hombro. Después de la evaluación postural, ya que se han detectado esas alteraciones en los diferentes segmentos del cuerpo, se deberá anotar la musculatura implicada en esas alteraciones, qué musculatura está tensa y qué musculatura se encuentra débil. Para posterior, describir qué ejercicios pueden tratar estas alteraciones. Bien, qué ejercicios van a ocupar para el abordaje de esa alteración que se observó en el deportista. Como mencionaba, la evaluación debe ser en una vista anterior o posterior y una vista lateral. ¿Por qué? Porque hay alteraciones que no se observan en una vista anterior y posterior. Por ejemplo, las curvaturas. En una vista anterior-posterior, la columna debe presentarse recta. Bien, no debe haber ninguna curvatura o alguna desviación. En una vista lateral podemos observar curvaturas. En una vista lateral sí se observan curvaturas fisiológicas, curvaturas normales. Aquí tenemos en este segmento la curvatura cervical, conocida como lordosis. Aquí tenemos uno de los términos con los cuales vamos a describir estas alteraciones. Tenemos lordosis. Bien, después sigue a nivel torácico dorsal una cifosis. Posterior a eso, en la zona lumbar, volvemos a tener una lordosis y terminamos con una cifosis sacrococcígea.
Estas curvaturas, repito, son normales. Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento de estas curvaturas? Por ejemplo, el aumento de la curvatura cervical, de la lordosis cervical, se conoce como hiperlordosis cervical. Se le agrega el término hiper. El aumento de la curvatura dorsal o torácica se denomina hipercifosis dorsal, aumento de la curvatura dorsal. Y en la zona lumbar, el aumento de esta curvatura se denomina hiperlordosis lumbar. Aquí tenemos una vista lateral. Tenemos el ejemplo de cómo se debe colocar el deportista para ser examinado por el evaluador. Se crea una línea imaginaria que desciende y pasa a través del conducto auditivo externo, hombro, vértebras lumbares, aproximadamente por el trocánter mayor de la cadera, ligeramente por delante de la mitad de la rodilla y ligeramente por delante del malleolo externo. En esta imagen, la imagen A, se puede observar una postura correcta. En la imagen B podemos observar un aumento de la curvatura torácica de esta persona. Como había mencionado, cuando existe un aumento de estas curvaturas, se le agrega el término hiper. Entonces sería hipercifosis. Bien, recordamos, lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacrococcígea. En este caso, se observa un aumento de la curvatura torácica. El término sería hipercifosis. En esta imagen podemos observar que no se cuenta con la curvatura normal o fisiológica en la zona lumbar de esta persona, en esta imagen. No presenta esta curvatura, no presenta la lordosis. Bien. Entonces aquí se puede describir que no presenta una lordosis. Bien, presenta la espalda recta en la zona lumbar o una rectificación en la zona lumbar. En esta imagen podemos observar a esta persona que donde señala la flecha se observa un aumento de la curvatura lumbar, denominada hiperlordosis lumbar, que también se puede ver un abultamiento en la parte del abdomen. En esta parte, en la imagen de la derecha, en color rojo, podemos observar los músculos denominados o que se conoce que están acortados. Bien, se les denomina acortados o tensos. Estos músculos van a tener que movilizarse o relajarse. Por el contrario, en color verde podemos observar los músculos que se encuentran alargados o débiles. Ubicando, estos músculos son los de la pared abdominal. Bien, recto abdominal, transverso del abdomen, oblicuos. Todos estos músculos deben fortalecerse. Músculos en verde están débiles, deben fortalecerse. En esta parte, los músculos isquiosurales, bien, también llamados isquiotibiales, deben fortalecerse. Músculos en rojo, cuadrado lumbar, debe relajarse, movilizarse, al igual que los músculos del cuádriceps, especialmente el recto femoral. Como mencionaba, se debe realizar la evaluación tanto de una vista lateral como de una vista posterior o anterior. Aquí tenemos una vista posterior. Podemos observar una elevación
en el hombro derecho de esta persona. En la siguiente imagen podemos observar que en una vista posterior no se observa alguna anomalía significativa. Pero ¿qué pasa en la vista lateral? Bien, se observa un aumento de la curvatura lumbar. Por eso es importante analizar ambas vistas, tanto la lateral como la anteroposterior. Hemos pasado por cabeza, hemos pasado por hombro, por columna. En la parte de rodilla se pueden realizar pruebas dinámicas, como el single leg squat o el overhead squat, que pueden arrojar datos de que el deportista presenta un valgo funcional. Bien, dicho de otra forma, la rodilla desvía o toma una dirección hacia interno. Bien, se desvía internamente. En el pie podemos observar alteraciones en la pisada. Cuando todo el peso se recarga sobre el borde interno del pie, se denomina pronación o pie pronado. Cuando el peso se recarga o se distribuye en el borde externo del pie, se denomina supinación o pie supino. La posición neutral, normal, que debería tener el pie sería la de la imagen del centro. Bien, en este caso, mencionaba que dentro del procedimiento, después de la ficha de identificación, después de detectar las alteraciones, debemos colocar los músculos implicados en esa alteración. Por ejemplo, los músculos tensos en esa alteración de pie pronado, si el pie se encuentra con desviación interna, bien, los músculos en eversión, los músculos que realizan esa eversión van a estar tensos. ¿Qué músculos son? Los peroneos, peroneo largo y corto. Estos músculos van a tener que relajarse. ¿Qué debemos hacer? Debemos fortalecer la musculatura contraria a la eversión. Los músculos inversores, bien, los músculos que realizan la inversión, que sería tibial anterior, tibial posterior y también músculos de la bóveda plantar. El tibial posterior es un músculo encargado de estabilizar los arcos plantares. Además, podemos utilizar ejercicios que fortalezcan la parte de la bóveda plantar para aumentar esos arcos de movimiento. Bien, que aumente este arco interno y pueda llevar el pie hacia una posición neutra.